Mitos y leyendas del pueblo Yoruba. Ṣàngó y Oya vencen a Ogún. En los tiempos antiguos, en un reino donde los dioses caminaban entre mortales, la tensión entre hermanos divinos era palpable. Ṣàngó, imbuido en el resentimiento sembrado por su padre Obatala, albergaba un odio profundo hacia Ogún, su hermano mayor que había caído en pecado con Yimú. Una tarde dorada, el viento susurraba secretos en las hojas cuando Ṣàngó pasó a caballo frente a la morada de Ogún y Oya, la esposa de su hermano, quedó prendada de su figura. Era una chispa de deseo en un corazón enlutado por la venganza. Viendo una oportunidad única, Ṣàngó secuestró a Oya y la llevó consigo a la casa de su hermana. La afrenta no quedó sin respuesta. Ogún, el dios de la guerra y la forja, no tardó en declararle la guerra a su propio hermano. En un duelo encarnizado, las chispas de las espadas iluminaron el cielo nocturno y el estruendo de la batalla resonó en los confines del reino. Pero la fuerza bruta de Ogún prevaleció, dejando a Ṣàngó derrotado y herido en el campo de batalla. Oya, ahora en la casa de Ṣàngó, no podía soportar la humillación de la derrota de su nuevo amante. Una mañana, observando desde las sombras, presenció un ritual misterioso. Ṣàngó, preparándose para salir, tocó un pequeño güiro con los dedos mojados y trazó una cruz en su lengua. Intrigada, Oya siguió el mismo ritual en secreto. El poder de la palabra se convirtió en fuego. Cuando Dada, la hermana de Ṣàngó, la interrumpió, las llamas escaparon de la boca de Oya. Fascinada, Dada imploró conocer el secreto. Pero el regreso repentino de Ṣàngó interrumpió la escena. Al descubrir que habían tocado su güiro sagrado, Ṣàngó se enfureció y las recriminó. Oya, desafiante, le espetó las palabras que ardían en su boca. Si posees tanto poder, ¿por qué temes enfrentarte a Ogún? Movidos por el desafío y la furia, Ṣàngó y Oya decidieron enfrentar nuevamente a Ogún. En esta batalla, el relámpago de Ṣàngó y la centella de Oya se alzaron como un torbellino contra la fortaleza de Ogún. El dios de las forjas y los metales, ante la ira desatada de los amantes divinos, se vio superado y vencido. Así terminó la guerra de los dioses, con el estruendo del trueno y la luz de la tormenta marcando el destino de los hermanos divinos. Pero en el corazón de Ṣàngó, la victoria fue amarga, pues aunque derrotó a su hermano, descubrió que el verdadero poder yace no solo en la fuerza, sino en el dominio de la pasión y el respeto por los lazos de sangre que unen a los dioses y a los hombres. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.